Con mis saludos, ahí sí, sí. Como saludos a todos ustedes, señoras y señoras, a los dirigentes del Polo que me acompañan esta mañana aquí, al periodismo, por supuesto, también un saludo muy, muy especial. Ya se ha distribuido una carta, que es una carta que le dirigí al Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, en la que en esa carta le planteo que a mi juicio debe empezarse el proceso dentro del partido, dentro del Polo, para tomar decisiones sobre candidatura presidencial del año 2018. Esa carta pues está, repito, circulando y está circulando en las redes también. Yo voy entonces a hacer una presentación en torno a qué es lo que plantea la carta, de pronto ampliando algunos aspectos. Empezar diciéndoles esto, desde hace ya bastante rato en Colombia hay, yo diría que numerosos colombianos, miembros del Polo y personas que no son del Polo, personas de origen popular, sectores de la clase media, empresarios incluso que desde hace rato me vienen planteando que presente el nombre mío como una opción a la presidencia de la República en el 2018. En esto llevo ya muchos meses, digamos, porque realmente eso es lo que ha sucedido. Incluso han circulado cartas de líderes de Bogotá y por fuera de Bogotá que me hacen el mismo planteamiento. Entonces, en buena medida, esto que estamos haciendo hoy y la carta que le he enviado al Polo es como la respuesta a ese pedido. Insisto, personas que son del Polo y que no son del Polo, pero que creen que valdría la pena adelantar ese propósito. ¿Qué es lo que le digo al Polo en la carta? Le digo que prácticamente las elecciones de 2018 ya arrancaron, ese es un hecho. Sí, por los movimientos políticos, las situaciones, las cosas que están pasando, se saben que ya hay unas candidaturas que están definidas. Y no solo en el caso de la presidencia, sino en el caso del Congreso también, senadores y representantes, esas campañas ya están arrancando. Entonces, a mi juicio, sería una equivocación que el Polo no tomara decisiones al respecto, que esperáramos a tomar decisiones tardías que les permitirían a nuestros contradictores, digamos, adelantar procesos, y cosa que en una fuerza como la nuestra, que sabemos hace política en medio de grandes dificultades, pues no sería lo más aconsejable. Entonces le pido a la dirección del Polo que inicie este proceso y les anuncio pues que yo pues les anuncio mi precandidatura, o sea que el Polo considere el nombre mío como un nombre para que sea el que al final asuma esa responsabilidad y ese honor que sería pues para mí y para cualquier colombiano, yo diría, salir a una lucha tan importante como esa. Ahora, el Polo tomará sus determinaciones, porque el Polo no tiene propietario, yo no soy propietario del Polo, y espero que el Polo tome determinaciones pronto, espero que sea en un Congreso Nacional del Polo que se realice antes de que termine el año, de forma tal que para el 2017 ya este partido sepa cómo va a adelantar su proceso electoral del año 2018. Bueno, en esa carta señalo que ojalá el proceso de paz concluya bien o los procesos de paz concluyan positivamente y salgamos de esa tragedia, de esa lucha armada de medio siglo, pero también señalo con toda precisión que a mi juicio los demás problemas del país, que son muchos, problemas de desempleo, de pobreza, de crisis agraria, de crisis industrial, de problemas gravísimos en salud, educación, corrupción, medio ambiente, bueno, tantas cosas que funcionan negativamente en Colombia, esos otros problemas no se van a resolver en los procesos de paz, eso no se va a resolver, cosa que no demerita el proceso de paz, esto no me lo entiendan como una crítica, sino como una realidad. Entonces, lo más probable es que en el 2018 el escenario va a ser por lo menos ¿cuál? Va a haber dos candidaturas, una del Centro Democrático y otra de la Unidad Nacional, y seguramente otras, pero pongo el énfasis en estas otras dos candidaturas, que yo diría son las candidaturas del continuismo, porque aun cuando es cierto que ellos tienen contradicciones importantes en torno al tema del proceso de paz,
me refiero al presidente Santos y al senador Uribe, también es verdad que son parte de las mismas personas que han gobernado a Colombia históricamente y que lo han gobernado especialmente en estos últimos 25 años y que es muchísimo más lo que los une que lo que los separa. Mientras que en el caso nuestro, nuestra única coincidencia con, para poner un ejemplo, el presidente Santos, es el tema del proceso de paz. En todo lo demás tenemos inmensas diferencias. Entonces, con más razones, el Polo debe empezar a actuar en pos a lo que pueda suceder en el 2018 desde ya, haciendo pues entonces, a mi juicio, o señalando con toda precisión que el Polo en la decisión que tome debe dejar perfectamente establecido que la candidatura del Polo será una candidatura ni, que es ni santista ni uribista, porque nuestras diferencias con esos dos sectores son grandes, son diferencias programáticas. Este no es un pleito personal, yo no tengo pleitos personales con nadie, pero sí es claro que si uno coge el programa del Polo y el programa de estas fuerzas, pues va a encontrar que las diferencias son enormes. Para resumirlo y no hacerme largo, pues digamos que ellos obedecen a toda la concepción del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, el TLC, las privatizaciones, la apertura, o sea, todo lo que el Polo contradice y a lo que se ha opuesto a lo largo de estos años desde nuestra fundación. Entonces, esta es como una primera parte de lo que quería mencionarles. Ahora, ¿de qué se trataría la propuesta que yo creo que debe desarrollar el Polo con mi candidatura? Repito, el Polo tomará sus decisiones, pero pues yo hago mis planteamientos de cómo debe ser el asunto. Yo he dicho en todos estos meses que he mencionado el asunto que a mí no me interesa la candidatura del Polo, sino en la medida en que esa sea una candidatura que vaya mucho más allá del Polo. O sea, que no se entienda como una candidatura sectaria, dogmática, cerrada de los del Polo como contra todo Colombia, porque yo no entiendo la política así. Mi vida es la vida de adelantar muchísimas luchas y quienes han luchado conmigo en el sector agrario, entre los trabajadores, los sectores empresariales que están siendo maltratados de tantas maneras, mis luchas de la salud, de la educación, etcétera, todos tendrán que reconocer que nunca las he condicionado a que tenemos que tener, digamos, algún tipo de coincidencia política más allá de lo que estemos adelantando. O sea, nunca el senador Robledo ha dicho, yo respaldo eso si votan por mí, sí, yo respaldo eso si me hacen un determinado favor. Yo no, o sea, mi pensamiento no está, digamos, sujeto a intercambios de conveniencias para tomar decisiones. Entonces, es la idea de una candidatura supremamente amplia que voy a explicar en partes qué quiere decir, porque además se trata, y esto es obvio decirlo, se trata de una candidatura que no es para dejar como una especie de constancia que le sume a la vanidoteca de nadie, sino que se trata es de ganar la dirección del Estado y empezar un proceso de transformaciones como las que necesita Colombia. Entonces, la primera idea, que es una idea de enfoque, es ¿cuál? El programa de esa candidatura, porque esto al final es un debate programático, los debates no son personales, o por lo menos no en mi caso, son programáticos. Ese programa de esa candidatura a la presidencia tendrá que ser un programa en el que les defienda sus intereses y sus derechos a toda la sociedad colombiana. ¿Esto qué quiere decir? Defenderle sus intereses y derechos a los sectores populares del país, tanto urbanos como rurales. Este es un pleito durísimo que tengo con el neoliberalismo. O sea, la tesis de que Colombia funciona mejor si hace más pobres a los pobres es completamente inaceptable. Con todo propósito pusimos estos avisos aquí en contra de la reforma tributaria, porque es que eso es la reforma tributaria. O sea, por un lado, disminuirle los impuestos a las transnacionales, y me refiero a las transnacionales porque si les disminuyen los impuestos a las empresas pequeñas y medianas, etcétera, yo no tengo ahí discusión, pero es que estamos hablando a las transnacionales, a los ricos del mundo, mientras les suben los impuestos principalmente a los sectores populares y a la clase media, y nos dicen que ese es el progreso de Colombia, que es la tesis que se viene imponiendo en Colombia en los últimos 25 años. También ese programa tiene que considerar y defender de manera muy precisa los intereses de las clases medias,
cada vez más puestas en la mira de los grandes poderes que controlan a Colombia. Aquí ha venido, particularmente desde la reforma tributaria del 2012, una especie de persecución contra la clase media. ¡Ay de que usted no se esté muriendo de hambre y en qué problema en el que se metió! Y ven cómo le caen de las muchas maneras, ¿sí?, a someterlo a unos tratamientos inaceptables. Y ahí se incluye, y ojo con esto, a un término que he venido acuñando, que es el problema de la clase media empresarial. O sea, en Colombia hay una política de la promoción del monopolio. Si usted no es transnacional, no es monopolio, ya como que le está todo negado. Ustedes miran la situación del comercio, de la industria, del transporte, de la minería, de la salud. Lo que miren es una política sesgada en beneficio de unos ultrapoderosísimos, principalmente extranjeros, y hacia abajo nada. Entonces yo he venido planteando que, claro, en Colombia puede haber poderosos, no digo que no, pero la pregunta es, bueno, ¿y otros no puede haber? O sea, no puede haber clases medias en Colombia. O sea, aquí necesitamos un país en el que el sol salga para todos y no para unos cuantos y a los demás les toquen las tempestades. Y expresamente también señalo la defensa de la producción, de la economía empresarial. Si ustedes observan el programa del Polo Democrático Alternativo, nunca hemos estado por estatizar la economía ni por acabar con la propiedad privada. Y defendemos la idea de que exista la producción empresarial. Estas son cosas que hay quienes le critican al senador Robledo. Bueno, son puntos de vista, pero yo no entiendo cómo un país como el nuestro, con las características estructurales que tiene, puede desarrollarse, puede generar empleo, puede generar progreso, si no hay empresas. Y si hay empresas debe haber empresarios, ¿sí? Y si no hay empresas ni empresarios, ¿cómo hay trabajadores? Son cosas elementales que el país tiene que entender. Entonces, esto está inscrito dentro de esta lógica. Por eso hablo de convergencia nacional, porque se trata es de que aquí quepan en la defensa de este país los distintos sectores con sus distintas características, cosa que no elimina las contradicciones entre esos sectores, pero esas contradicciones hay que tratarlas en beneficio del progreso de la nación. Suelo decir que Colombia es como un barco en el que vamos todos, con camarotes de distintas clases y hay contradicciones entre los camarotes. Pero yo creo que a todos nos tiene que interesar que el barco navegue bien y que llegue a buen puerto y que, por supuesto, mejoren las condiciones de todos quienes vamos allí. ¿Qué no es lo que estoy planteando? En esto quiero ser enfático porque como en la política la calumnia, la mentira y la bajeza suele ser norma, uno aquí tiene que decir qué es y qué no es. Bueno, entonces, ¿qué no es esta propuesta? Ya lo mencioné, pero le reitero, no es una propuesta para estatizar la economía nacional ni para acabar con la propiedad privada. Eso no ha estado planteado en el programa del Polo, ni yo lo he planteado nunca. Tampoco es una propuesta dependiente de algún centro de poder extranjero, de ningún centro de poder extranjero, de ningún tipo es dependiente esta propuesta. O sea, nosotros tomamos nuestras decisiones con absoluta libertad, digo yo en el Polo, y ni se diga en el caso del senador Jorge Enrique Robledo. Y lo tercero, aun cuando esto pues parece estar en vía de solución, hay que señalarlo, esta no es una propuesta que defienda la idea de la utilización de las armas en Colombia para tramitar ningún tipo de contradicción social o política o ningún tipo. Si algo necesita Colombia es que coincidamos en la idea de que las diferencias no se tratan así. Las diferencias siempre van a existir y pueden ser muy fuertes y los estrellados pueden ser duros, pero tiene que haber un límite que es que nadie coge un arma para derrotar a su contradictor y eso es parte de la concepción. Con un poco más de detalle, el programa que dice, unas cuantas palabras claves, la defensa del trabajo, ahí estoy hablando de los empleos, los salarios, las pensiones, las garantías sociales de distinto tipo que deben tener los trabajadores. Ahí incluyo la defensa de la educación y la salud como derechos, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida de los sectores que viven del trabajo de una u otra manera. En segundo término, la defensa de la economía de la pequeña y mediana propiedad urbana y rural, de manera precisa campesinos, indígenas, etcétera, pero también de la empresarial, por las razones que ya advertí, que no voy a repetir, y que en el caso de la producción empresarial tengamos en cuenta un énfasis, es que está siendo amenazada realmente con su destrucción y con su ruina. Eso no son inventos del senador Robledo. Si algo ha desbaratado el libre comercio en Colombia en 25 años, es la economía empresarial de todos los tipos, salvo pues la de las transnacionales que son las favorecidas.
También ese programa debe ser muy juicioso en la atención y en la defensa del medio ambiente. Este es un problema cada vez más grave para el país y tenemos que ver cómo se hace compatible el desarrollo económico, la transformación de la naturaleza, etcétera, con las realidades ambientales. Nos estamos quedando, por ejemplo, sin agua en muchos sitios de Colombia y sin agua todos sabemos que no hay vida. También pienso que debe haber un sector financiero preocupado o un sector financiero que funcione al servicio del progreso del país. El país debe poner los ojos sobre lo que está pasando con el sector financiero, porque lo que nos muestra la estadística es que es un sector que progresa y progresa y progresa y crece y crece, y yo en principio no es que me oponga a que las cosas puedan progresar, pero la pregunta es si le está sirviendo como debería servirle al resto del aparato productivo. Y son muchísimas las dudas y los reclamos específicos que hay allí. Luego ese es un tema que tendrá que mirar ese gobierno del que estamos hablando. Bueno, una batalla durísima contra la corrupción pública y privada. Y digo pública y privada porque la verdad es que no hay corrupto en el Estado que no tenga por lo menos un socio en la empresa privada, y eso hay que decirlo con todas las letras, o por lo menos yo lo digo. Esto no quiere decir que cada funcionario público sea un corrupto, ni que cada persona de los negocios privados sea un corrupto, pero sí hago la afirmación. Aprovecho y hago una cuña. En estos próximos días debe salir un libro de mi autoría que se llama La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia, tratando con 5 debates que he hecho al respecto este tema a profundidad y mostrando cómo Colombia ha tenido una evolución absolutamente dramática y negativa. Siempre se dijo, echa la ley, echa la trampa. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Metiendo la trampa en la ley. O sea, la corrupción se ha tomado la propia legislación y la propia normativa. Otro día lo podemos explicar con más detalle. Hablo también de defender la democracia, pero me refiero a la democracia auténtica. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero quiero enfatizar particularmente en que los electores no pueden ser constreñidos de ninguna manera, porque entonces aquí a la gente la obligan a votar o con pistola o con mermelada, y cualquiera de las dos cosas es negativa de los derechos democráticos ciudadanos. Esta es una especie de acuerdo que deberíamos promover en Colombia, porque es que si además los votos se siguen logrando así, si las elecciones se las siguen robando, lo digo de manera clarísima, que es lo que han dicho muchos de los que conocen, pues de qué tipo de país democrático y civilizado podemos hablar si el que digamos, delinque, termina siendo premiado con un cargo en el poder del Estado que además va a usar para seguir repitiendo sus malas prácticas. Y por último, la idea de que Colombia se debe relacionar con todos los países del mundo, sin excepción, las mejores relaciones que podamos desarrollar, pero en el entendido en que no somos un Estado vasallo, en el entendido en que esas relaciones deben respetar los derechos soberanos de cada una de las partes, y debe haber un ambiente de intercambios de beneficios recíprocos en los intercambios. Eso sería, digamos, programáticamente hablando de qué se trataría este programa. Esto, por supuesto, habrá que detallarlo. Esto está como ideas generales. La idea es que esto haya una construcción con toda la gente que quiera vincularse a este proyecto, y por supuesto en los detalles habrá que oír a los especialistas, porque pues aun cuando nosotros tenemos, digamos, ideas claras sobre muchas cosas generales, habrá que mirar los detalles. Ahora, ¿cómo es la parte política de este asunto? Esto es bien importante señalarlo. Estoy planteando que sea la candidatura del Polo, que es mi partido donde algunos han hecho cosas absolutamente indebidas, pero que a mi juicio no le quita valor programático a sus concepciones, y mucho menos le quita valor al esfuerzo de tantos polistas que han cumplido con excelencia, digamos, los deberes que asumimos. Pero siendo eso así, también ya lo mencioné y lo voy a enfatizar, no es una propuesta que se agote en el Polo. O sea, no somos el Polo contra los demás colombianos. La idea es que aquí puedan vincularse, y son cosas que habrá que ir mirando, lo que uno puede llamar las fuerzas que no vienen de los árboles liberal conservador, los que podemos llamar los alternativos, menciono, no sé, maíz, verdes, etcétera, ¿sí? Esos son sectores con los que podemos trabajar en pos de esta candidatura. Pero además voy más allá, estoy hablando de manera precisa del pueblo liberal, conservador, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de lo que sea. Estoy refiriéndome a la gente, ¿no? Bienvenida toda a este proyecto, porque este no es el proyecto del sectarismo. Y porque además aquí los colombianos sufren, sean del partido que sean.
Cuando a un campesino le van a quitar la finca a un banquero, pues no le preguntan que de qué partido es. Cuando uno llega a una EPS a que lo maltraten, si muestra el carnet de un determinado partido, tampoco lo atienden. Y son tantos los problemas que hay en este sentido, que aquí lo que hay es que unir a todos los colombianos de bien, todos los que queremos un país mejor, con independencia de su origen político, del que somos respetuosos, y unirnos en torno a este proyecto del que estamos hablando. Esto es fundamental en la concepción de lo que estoy diciendo, pero esto además tiene otro alcance. Es que lo que estamos hablando de crear no es un combo que se tome la presidencia de la República para ponerla a su servicio y de los miembros de ese combo, que es lo que suele suceder en política en Colombia. Buena parte de las organizaciones políticas en Colombia se construyen es como combos para que en el mar de las desgracias y de los malos gobiernos al del combo le vaya bien. Eso es de lo que se trata. Bueno, este no es nuestro caso. Suelo decir que yo quiero que a mi nieta le vaya muy bien en el futuro, pero no porque sea la nieta del senador Robledo, sino porque a los niños de Colombia les debe ir bien y necesitamos es construir un país en el donde la gente no tenga que someterse a ninguna forma de coacción simplemente porque quiere trabajar o porque quiere tener un ingreso, o porque quiere tener educación o porque quiere tener salud. Entonces se trata, ya con esto voy culminando, de una campaña diferente. Es una candidatura diferente. Yo realmente creo que mi nombre es un nombre y mis prácticas y lo que he hecho a lo largo de toda mi vida dice que esta no es la campaña de ellos, no es la campaña de quienes han gobernado Colombia, y les digo a quienes quieran vincularse a esto que esto va a ser una campaña diferente. No va a ser una campaña de insultos y de agravios. Ustedes saben que ese no es mi estilo y no me voy a mover de eso. Porque los insultos y los agravios es un poco el truco mediante el cual se evaden los debates y las razones y los argumentos. Pero sí va a ser, por supuesto, una campaña fuerte programáticamente, que le va a decir pan al pan y vino al vino, como pienso yo que deben ser las cosas y como lo he hecho a lo largo de mi vida. Va a ser una campaña austera, como austera es mi vida y como austera es la vida de mis amigos, porque, bueno, y sobre todo como austera es la vida del pueblo, que no solo es austera, sino que es tremendamente dura. Haremos esfuerzos porque sea una campaña muy inteligente, muy creativa, muy que ponga el debate y la seriedad en el debate como el aspecto central, así que sea que perdamos o que ganemos, y creo que podemos ganar, de todos modos libremos una campaña que siente mojones en cómo debe hacerse la política en Colombia y que deje un programa, que sea el programa que se vuelva el programa de muchos años de lucha y de muchos años de vida de mucha gente. Es una campaña que por supuesto va por el voto de opinión, no puede ser de otra manera. Ese es mi único voto y es el voto al que aspiro representar, pero también con este optimismo. Yo creo que si hacemos las cosas bien, mucha de la gente que hoy ha sido carne de urna va a terminar comportándose como voto de opinión. O sea, yo estoy convencido que en la medida en que los colombianos vean que hay opciones diferentes, democráticas de verdad, la gente es capaz de dar el paso adelante y decir, a mí no me coaccionan con ninguna razón y yo voto con libertad. Y esa es la batalla de la que estamos hablando. Y voy a hacer un esfuerzo muy grande y esto va a marcar mucho la campaña. Esta va a ser una campaña, siempre han sido así mis campañas, pero esta ni se diga, una campaña con voluntarios. ¿Qué quiere decir con voluntarios? De colombianos, hombres y mujeres, particularmente jóvenes, pero no solo jóvenes, que le van a dedicar un tiempo a esta campaña, un tiempo gratuito, un tiempo a una campaña en la que creen y por convicciones van a aportarle esto. O sea, esta no va a ser una campaña de falsos voluntarios, ¿sí? En donde sí, yo soy voluntario, pero ¿cuánto es el sueldo para participar en la campaña? O sea, estamos hablando de una cosa completamente diferente a lo que en general se ha visto en Colombia. Termino diciéndoles esto. Yo siento que los colombianos están hasta la coronilla de estos grandes poderes de toda la vida. El propio conflicto que hay en torno al proceso de paz, yo he venido diciendo que es como absurdo, ¿no? Ver uno a quienes llevan unidos en todo, absolutamente todo, durante 25 años, en todo lo negativo para el país, digo yo. Ellos podrán decir que es positivo, pero bueno, el punto es que están unidos en todo, y en lo único que no han podido ponerse de acuerdo es en esto que nos conviene a todos. Porque yo pregunto, ¿a quién no le va a convenir desarmar a las FARC, terminar con esa lucha armada? Ojalá haya algún tipo de acuerdo el día de mañana con el ELN, y sin embargo en eso sí no se pueden poner de acuerdo. Es bien curioso, ¿no? Y siento que nos están regresando a los días de la violencia liberal conservadora.
al bipartidismo liberal conservador, donde a usted lo obligaban, mediante el odio y la rabia, a ser de una u otra fuerza y a detestar a la otra sin saber ni siquiera por qué, pero eso claro era muy conveniente para quienes gobernaban, porque al mismo tiempo en las cúpulas del poder estaban actuando de consenso y tomando decisiones contra Colombia. Entonces yo siento que eso que estoy mencionando cada vez más colombianos lo entienden y que hay una corriente grande en Colombia a favor de no más los mismos con las mismas. O sea, llevamos casi un siglo, y particularmente en los últimos 25 años, oyendo el mismo cuento, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y uno va y los mira, y por decir un solo ejemplo, o dos voy a poner nomás, están respaldando al mismo alcalde de Bogotá, al doctor Peñalosa. Y dos, la primera ocasión en que se eligió a Alejandro Ordóñez lo eligieron unos, y en la segunda ocasión que se eligió a Alejandro Ordóñez lo eligieron los otros. Y están de acuerdo en los TLCs y en el libre comercio y en las privatizaciones. Entonces, este es un llamado a que cambiemos esa situación. Yo tengo para ofrecerle al país pues toda una vida de luchas por transformar a Colombia. Yo estoy en esto desde que era un joven estudiante universitario y decidí dedicarle mi vida a esto. No tengo nada de qué avergonzarme en tantas décadas de lucha política. No tengo la política como negocio, no tengo juego debajo de la mesa, el que ustedes ven ese es el que yo soy, tengo una vida de coherencia para mostrar, soy capaz de trabajar con cualquiera y lo saben los colombianos, yo en general tengo buenas relaciones con las personas, pero también tengo el valor civil de decir hasta aquí llegamos, ¿no? Y esta es la línea roja y bueno, no estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, pues eso tiene que tener consecuencias. Entonces mi invitación a todos los colombianos es a que nos unamos, a que saquemos este país adelante. Yo suelo decir que Colombia sí tiene arreglo y que hay que empezar a tomar las decisiones que nos conduzcan a empezar a resolver los problemas nacionales. ¿Y por qué estoy tan seguro de que esto puede suceder? Porque tenemos un territorio inmenso, pletórico de todo tipo de riquezas. Este es un país súper rico, tan rico es que no han sido capaces de acabarlo. Y tenemos un pueblo, el pueblo colombiano, esta nación, gente inteligente, creativa, trabajadora como las demás, ejemplo en el mundo de un pueblo tan bueno como el que más repito. Si somos capaces de movilizar eso y si somos capaces de enrumbarlo en la dirección correcta, no solo vamos a poder vencer en esta batalla, sino que vamos a poder empezar la transformación de Colombia. Muchas gracias.